Doy gracias a Dios porque puedo continuar con la grabación de este tema. Continuaremos hablando acerca de Balac y Balaam. Vamos a hablar ahora acerca del segundo intento que trataron para maldecir al pueblo de Israel. Estoy leyendo en número 23, versículo 13. Dice, entonces dijo Balac, te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde donde no lo veas. Verás solo un extremo, no verás todo desde allí, lo maldeciréis. O sea, Balac pensó que a lo mejor Balaam fue influenciado al ver el campamento de los israelitas eh, más grande, a más distancia. Entonces pensó que si él llevaba donde estaba Balaam a un lugar donde se viera pocas personas y entonces maldijera ahí a esas personas, de todas maneras, esas personas al ser malditas, ellos maldecirían la vez a los demás israelitas que no fueron influenciados por la maldición de Balaam, buscando de todas maneras hacer daño al pueblo de Israel. Y aquí quiero detenerme un momentico para señalar lo siguiente. Dios ama a su pueblo. Dios ha dicho, Jesús lo dijo cuando estuvo en la tierra, que su pueblo era la luz del mundo, era la sal de la tierra. El pueblo de Dios son todos los seres humanos que aceptan el plan de la redención, que obedecen a Dios. Y Dios cuida a su pueblo. Pero Dios es odiado por el diablo. Y Dios también es odiado por el hombre pecador. El hombre pecador puede ser el que se revela abiertamente contra Dios, también puede ser una persona como Judas que entró al servicio de la iglesia, fue líder en la iglesia, pero sus intereses no estaban en Dios o en la iglesia, sino en sus propios intereses, en su propia ganancia. Y el pueblo de Dios es víctima completamente del ataque y del odio del diablo, de los demonios y los demás pecadores o personas que no quieren obedecer a Dios. El pueblo de Dios es como una espina o un clavo que uno tiene en el zapato y se nos pincha en la planta del pie. Es una espina al costado. Y el diablo lucha continuamente para hacer daño al pueblo de Dios. Aquí el pueblo de Dios, sin saberlo, estaban siendo expuestos al ataque de sus enemigos. Y Balac estaba buscando la manera para destruir al pueblo de Israel. No tenía el valor de enfrentársele en una batalla, porque estaba consciente como el pueblo de Israel había sido victorioso, como Dios había protegido a sus hijos, a Israel, desde que Dios los sacó a través de Moisés, los saca de Egipto.
cómo Dios estaba conduciendo a este pueblo por el desierto, batallas que tuvieron y que ellos fueron vencedores. Entonces tenía miedo y mediante el engaño, Satanás trata de hacer daño al pueblo de Dios. Eh, Me refería aquí ya no solo a los israelitas allá, sino al pueblo de Dios en todos los tiempos. En la Biblia hay hay unos textos que ya compartí en tema anterior que señala que el Hijo de Dios va a pisar sobre la serpiente, el áspid, el león o cachorro de león y el dragón. El pueblo de Dios va a ser victorioso contra todos los ataques que Satanás levanta contra él. Pero lo menciono aquí porque así como los israelitas no estaban conscientes de las trampas que el diablo estaba haciendo para destruirlo, todos los hijos de Dios, incluyéndonos nosotros en este tiempo en que estamos viviendo, somos asediados por las trampas, somos acechados por los planes, por los medios que Satanás trata de usar para destruirnos, o el odio que despertamos los hijos de Dios en los seres humanos que no aman a Dios y que tienen sentimientos en contra de Dios y de sus servidores. Y menciono esto porque es necesario que hagamos caso a las palabras que Jesús mencionó, que la Biblia menciona. Es necesario orar sin cesar. Es necesario orar y velar para que no caigamos en la tentación o en las trampas de Satanás. Por eso, los hijos de Dios, la iglesia de Dios, los que amamos a Dios, no tenemos que levantarnos a criticar y a luchar contra otras personas, contra la iglesia de Dios. No es nuestra tarea juzgar a nadie porque Dios dio el juicio al Hijo. El juez es Dios el Hijo. Pero sí debemos nosotros orar por nosotros y orar por todos los hijos de Dios para que no caigamos en tentación. Vamos a seguir leyendo lo que dice aquí la Biblia. Y lo llevó al campo de Sofín, a la cumbre del Pisca, y edificó 7 altares y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Lo lleva a un lugar donde ve a las personas, pero más de cerca, ya son menos personas las que ve, y hace la misma ofrenda, bondadosa ofrenda, 7 altares con 14 ofrendas, buscando, ya de esto hemos hablado, eh, impresionar favorablemente a Dios hacia el pedido que ellos estaban haciendo. Entonces el versículo 15 dice, entonces le dijo Balac, quédate junto a tu holocausto y yo iré a encontrar a Dios allí. Así que Balaam le dice a Balac, quédate en tu holocausto y yo iré a encontrarme con Dios. Balaam salió y el Señor vino al encuentro de Balaam. Puso palabras en su boca y le dijo, vuelve a Balac y has de decirle así. Y entonces envía el mensaje.
Entonces Balaam pronunció esta profecía. Balaam, Balac, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para volverse atrás. Cuando Él dice algo, lo realiza. Cuando promete algo, lo cumple. Vamos a ver algunas cosas de esta declaración. Primero, Dios no se no es movido por regalías que se le den. Dios no es movido por el interés para bendecir y para ayudar a cualquier hijo suyo. Dios no es un hombre para hacer algo y volverse atrás. En la experiencia de Balac con Balaam y con Dios, en el primer intento para que Dios maldijera a Israel, Dios enseñó lo que él estaba diciendo. Dios enseñó que Israel no iba a ser maldito, que Dios iba a ayudar a Israel y que sería una gran nación, un pueblo aparte. Ya el motivo lo hemos señalado. Dios no iba a cambiar eso por ninguna dádiva ni por ninguna cosa que se le ofreciera. Dios es Dios y lo que Él cumple o lo que Él promete, Él lo cumple. ¿Qué cosa es lo que Dios ha hecho y qué promesa ha dado Dios? Desde que el pecado entró a la humanidad, Dios enseñó que iba a enfrentar a Satanás, que iba a hacerse un hombre, que iba a enfrentarse al maligno y que lo iba a vencer para que el hombre condenado pudiera vivir. Dios amó al hombre. Dice la Biblia, de tal manera amó Dios al hombre o al mundo, que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no perezca, sino que tenga la vida eterna. Dios no cambia. Su amor y su promesa es capacitar al hombre para que el hombre pueda ser liberado mediante el plan de la redención para su salvación. Y esa promesa que Dios hizo, que el diablo odia y que todo ser humano que también odia a Dios y a sus seguidores trata de estorbar. Pero Dios aquí se declara una vez más que está en favor de su iglesia, en favor de su pueblo y su amor manifestado en la manera en que Dios cuida a su iglesia y el triunfo que iba a dar al plan de la redención, el triunfo del evangelio, Dios lo había prometido y Dios lo iba a lograr. Dice el versículo 20, yo recibí orden de bendecir. Él bendijo, no podré revocarla. En el caso de este momento, Balaam le dice a Balac, yo recibí orden. ¿Quién dio la orden? La orden la dio Dios. La orden fue que el pueblo de Israel
sería bendito. Él, Balaán, no podía cambiar eso. Dios protegería a su pueblo y su pueblo sería bendito. Además, dice Dios aquí otras cosas a través de Balaán. No han notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. El Señor su Dios está con él y júbilo de rey en él. Dios lo sacó de Egipto y tiene fuerzas como de búfalo. O sea, Dios es poderoso. Dios sacó a Israel de Egipto y dice la declaración, Dios no halló falta en él. Eh, Voy a leer otra vez esta declaración de Balaam que le dijo a Balac. No han notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. El Señor su Dios está con él y júbilo de rey en él. Dios no notó iniquidad en Israel. Si nos ponemos nosotros a analizar lo que hemos estudiado en la Biblia, lo que la Biblia dice y lo que había sucedido con Israel, desde el primer momento en que se estaban negando a obedecer y seguir a Dios, en las murmuraciones por el camino, en el ataque que hicieron los que murmuraron diciendo que no había sepulcros en Egipto, que nos has mandado aquí para que Faraón nos mate en el desierto, cuando las murmuraciones que Dios los iba a matar o por falta de agua o por falta de alimento, las murmuraciones que el pueblo de Dios había hecho contra Dios y contra los dirigentes, Dios no había notado iniquidad en Israel. Entonces, nosotros debemos analizar aquí, porque esto es bien importante que lo notemos, porque también nos lleva a hacer las cosas correctamente y tener puestos los espejuelos o los lentes que debemos tener puestos cuando nosotros miramos a Dios y miramos la iglesia de Dios. Vamos a analizar las personas que se levantaron en contra de Dios, que murmuraron contra Dios, los que no se arrepintieron. ¿Qué pasó con ellos? Murieron. La iniquidad y la maldad y el pecado ya no estaban. Los que se arrepintieron y siguieron a Dios ya no se contaban como sucios, sino como limpios. De esta manera, a través de todos los tiempos, Dios actúa. Dije Dios actúa. Voy a aclarar por lo que iba a decir a continuación, porque desvié, y disculpa por esto estoy pidiendo, desvié el pensamiento, pero quiero ponerlo en su lugar correcto. Dios desvía el ataque de Satanás contra su pueblo, porque el que cede al ataque deja de ser pueblo de Dios, y al dejar de ser pueblo de Dios está destruido, está muerto, porque todo el que deja de ser pueblo de Dios
está destruido porque se pone de parte del diablo y de parte del pecado. Dios protege a su pueblo cuando es atacado y cae bajo la tentación. Lo protege porque si no es bendecido, ese pueblo que cayó, si no es bendecido porque reconoce su falta y se entrega a Dios y pide perdón y recibe el perdón, porque Dios perdona al pecador, entonces ese deja de ser pueblo de Dios y ya Dios no lo mira como su seguidor. Y aunque ha habido maldad dentro del pueblo de Dios, no ha sido finalmente el pueblo de Dios, sino los que han sido engañados por Satanás. Vamos a tener este mismo pensamiento a la iglesia, a nuestra iglesia en el tiempo en que estamos viviendo. En nuestra iglesia hoy se escuchan predicaciones que son heréticas o que no enseñan la verdad. Se ven hechos que son idolátricos, que son blasfemias, cultos que se hacen y son blasfemias contra Dios. Es personas del pueblo de Dios que nunca han sido pueblo de Dios o que son pueblo de Dios y fueron engañados. Por eso la Biblia da el mensaje de reprensión. Por eso la iglesia de Dios da el mensaje de reprensión y de amor para que sepa el pecador que tiene perdón. Pero finalmente, Dios no dice mentira. Y en esta declaración de Balaam que Dios le dio, Dios está diciendo la verdad. Porque aunque hubo y aunque había maldad dentro del pueblo de Israel, Dios no miraba la maldad, sino que Dios miraba al verdadero Hijo de Dios y no se rebelaba contra Dios, o al verdadero Hijo de Dios que fue engañado por el pecado, por Satanás, se arrepintió y pidió perdón. Finalmente, esto lo llevo hasta cuando estemos en la tierra prometida. El ángel de Jehová está con los que tememos a Dios. El ángel de Dios, el ángel que Dios envía para cada seguidor de Dios que teme y sigue a Dios. Finalmente, cuando estemos en la tierra nueva, todos los que estemos allí, todos vamos a ser pecadores, pero pecadores arrepentidos y perdonados. Dios nos viste con su justicia y cuando Dios mira al pecador y acepta la justicia de Dios y que se viste con su justicia y que por fe acepta lo que Dios hace para salvarnos, todos vamos a ser perdonados, pues todos vamos a ser seguidores de Dios y entonces somos sin maldad, sin iniquidad, sin perversidad. Y cuando Dios dice esto a través de Balaam, no estaba mintiendo, porque Dios está mirando a su verdadero pueblo, sean muchos o sean pocos. La multitud que salió de Israel, de Egipto, con Israel, de 20 años arriba, solamente 2 llegaron a Canaán. No significa que se perdieron todos, sino que murieron antes. Pero la iglesia de Dios que Dios mira, a la que nosotros debemos mirar, no es al que está haciendo el mal, no es el que está pecando, no es al líder de la iglesia que hace las cosas incorrectas, porque ellos son engañados. Debemos orar por ellos para que dejen el engaño. Y si ellos se arrepienten y buscan a Dios, pertenecerán a los que están limpios, porque Cristo nos limpia.
A los que somos santificados porque Cristo nos santifica. A los que somos justos porque Dios nos hace justos. Los que no son iglesia de Dios, ni son seguidores de Dios, son seguidores del diablo y serán destruidos. Por eso Dios bendijo a Israel y por eso Dios está ratificando que el pueblo de Dios no tiene maldad. No porque no exista, sino porque Dios la quita a sus hijos que se arrepienten. Y también porque los hijos de Dios que son fieles, también amamos a Dios y honramos a Dios. Y por eso dice la Biblia, aquí Balaam le dice a Balac lo que está en el versículo 23. Contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. El pueblo se levantará como leona, como león se erguirá. No se echará hasta que coma la presa y beba la sangre de los muertos. El pueblo de Dios no ceja. Dios no ceja un instante. Dios está cada momento atento a nuestra oración. El Hijo de Dios verdadero está cada instante de su vida en oración para no caer en pecado. Y si cae, se arrepiente y Dios perdona. Por eso no hay agüero, no hay maldición contra el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios, sea poco o sea mucho, es fiel a Dios y si cayó, Dios lo levanta. Y si hicimos lo malo, Dios nos perdona y nos levanta, nos viste con su justicia. Y entonces la iglesia de Dios estaría con ojos que verían porque tendría el colirio del Espíritu Santo. Sería la iglesia que obraría por fe y por amor, porque seguimos a Dios y capacitados con la justicia de Dios. Esa es la iglesia de Dios. Era el Israel de Dios en aquel momento, que Balaam estaba hablando en el nombre de Dios a los que le escuchaban. Y es la iglesia de Dios que vivimos en este tiempo. Tú que me estás oyendo y yo que te lo estoy diciendo, no nos acostumbremos a mirar las faltas que los demás cometen dentro de la iglesia y que en el mundo se hacen como si nosotros estuviéramos perfectos y limpios y entonces dijéramos, la iglesia está en apostasía, la iglesia está perdida, la iglesia está mal, porque la iglesia de Dios son los que servimos a Dios, los que amamos a Dios y los que aunque hayamos hecho lo malo, nos arrepentimos y seguimos a Dios. Esa es la iglesia triunfante contra la cual no hay maldición, no hay agüero, no hay nada malo. Esa es la iglesia de Dios que hemos de pisar, hollar a la serpiente, al león o al dragón. Satanás nunca podrá vencer a la iglesia de Dios, porque seamos pocos o seamos muchos, la iglesia de Dios está donde debemos estar, donde está la iglesia de Dios. Y el verdadero Hijo de Dios no oye la voz, no oye el canto de sirena de otros que dicen la iglesia está en apostasía, se apostató aquí, se apostató allá. La iglesia está señalando lo que está haciendo. Miren este culto lo que se hizo. Miren este otro que están bailando. Miren las joyas que tienen puestas. Miren la declaración que este otro dice. Porque esas son las trampas del diablo. Los que caen en eso, si no se arrepienten,
no es iglesia de Dios. Es la cizaña que el diablo mete en toda la iglesia. Pero los que se arrepienten, Dios los perdona y son limpios porque Dios los limpia. Y nosotros no caigamos en la trampa. No hay agüero contra la iglesia de Dios. Seamos fieles a Dios. Estemos en su iglesia. La Odisea, aunque esté dormida y aunque esté desnuda, es la iglesia de Dios y los que en ella estemos en las manos de Dios, recibiremos el consejo, recibiremos el remedio y seremos victoriosos. No hay agüero contra la iglesia de Dios. Gloria a Dios por esto. Y seamos fieles y estemos en las manos de Dios. Termino el tema aquí. Te pido que lo compartas y lo ayudes para que otros puedan escucharlo. Y nos vemos en nuestra próxima grabación.